Amigos del Mercurio, buenos días. Estamos en una nueva entrega de este espacio noticioso a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar en nuestra compañía. Hoy nos acompaña la ingeniera Sandra Argotti. Ella es la titular de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, lo que antes era Semplades. Hoy vamos a conversar sobre un tema sobre la reactivación productiva una vez que estamos ya en un espacio denominado quizá el post-pandemia en la planificación. Primero agradecerle por su comparecencia y muchas gracias por estar en el Mercurio. Buenos días. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy interesante poder conversar sobre los temas que necesitamos resolver en el país. Gracias. Ya. De entrada, primero conocer cuáles son las competencias a rasgos generales que tiene la Secretaría, lo que antes era Semplades. Prácticamente nosotros no hemos variado esas competencias. Lo que hemos hecho es fortalecerlas, trabajarlas en un tema no solamente desde la planificación, como en algún momento se hacía, si bien es cierto, las centrales en su momento fue algo muy importante, es ahora el cambiar la estructura como tal desde la construcción, desde el territorio hacia arriba, empezar a construir desde la realidad, palpándola, trabajándola en territorio como nosotros lo hacemos y estructurarla desde lo que es una planificación, un seguimiento y la evaluación como tal de lo que nosotros impactamos con los proyectos que realizamos en toda la parte gubernamental, los gobiernos autónomos, en lo que nosotros realmente estamos impactando en cada uno de nuestros ciudadanos. Eso es lo que nos interesa desde la planificación. Eh, ¿Cómo está la planificación luego de esta pospandemia que denominada así? Hemos realizado algunos cambios de metas, porque siempre los planes son estructurados de acuerdo a una realidad del momento, digamos, ¿no es cierto? Y con una visión de mediano y largo plazo, como se lo hace con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que es una Agenda 2030. Pero al venir una crisis de desastre, como nosotros la llamamos, que puede ser cualquiera de los desastres naturales y como vino en pandemia, tenemos que obligatoriamente empezar a cambiar nuestra visión, nuestras metas. No podemos seguir actuando bajo lo que veníamos en una planificación. Sí, entonces hay temas que se van a mantener, lo que se van a hacer es fortalecer, como nos ha tocado pasar por fortalecer salud, ver el giro de la educación que se ha dado ahora, cómo se maneja la parte de las TICs y otros proyectos que ya van impactando de otra manera. Y asimismo los territorios, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Tenemos que ser la bioseguridad, la parte de transportes y otros más, cómo nosotros vamos a ir ubicando a la ciudadanía en una nueva realidad mundial que estamos viviendo en este momento. Es decir, la pandemia cambió toda la planificación del país. Prácticamente, no le diría completa, pero sí nos cambió la visión. Es decir, yo siempre le veo a lo negativo lo positivo. ¿Qué ha sido lo positivo? Es que nuestra visión se está centrando mucho más en que el impacto a la ciudadanía de todo proyecto que nosotros manejemos en el país, que siempre se lo ha hecho en pro del bienestar ciudadano, de todo lo que nosotros manejamos, pero también había que darle fuerza a otros espacios. Entonces, ahora nos ha tocado, como le decía en el inicio, darle la fuerza a la salud, a la educación, a la reactivación productiva, a la agricultura y a una visión mucho más territorial, aterrizada en cada uno de los ciudadanos y las realidades distintas que tenemos en cada una de las provincias y sectores de nuestro Ecuador, porque así nos ha pasado. ¿Cuáles son estas acciones para lograr esta reactivación productiva? ¿Qué es lo que primero hemos hecho así para darle una historia? Es el cruce de empezar a trabajar en equipo. ¿Qué es el empezar a trabajar en equipo? Que no solamente tenemos ya las fuerzas como los poderes, digamos, en el país, que son, por un lado, la parte gubernamental, por el otro es una asamblea, y en el otro es la parte de los gobiernos autónomos, de las empresas privadas, la academia. Era como que todos remábamos a diferentes lugares, siempre teniendo incluso las mismas ideas, pero trabajábamos descoordinados en muchos espacios. La idea ahora es coordinarnos y empezar primero para ahorrar recursos que necesitamos, mejorar esos recursos, y ese ahorro es saber trabajar con proyectos conjuntos entre los gobiernos autónomos, el gobierno nacional, la empresa privada, que es muy importante, empezar a ver con una visión de que no es el gobierno el único empleador o el empleador más fuerte, porque el gobierno siempre y los estados son quienes hacen seguimiento a los temas, pero quienes están es la ciudadanía y con su corresponsabilidad también. Y la reactivación que se está dando es saber los emprendimientos que hay en cada uno de los espacios y cómo vamos a llegar a los mercados con esos emprendimientos.
esa fuerza nos ha tocado vivirla en territorio, saber que nuestra gente es muy hábil para muchas cosas, pero nos faltaba es el clic de cerrar ese círculo y saber a qué mercados vamos a ubicarnos, dónde vamos a encontrar un buen contingente, no solamente económico, sino también desde la realidad de cómo está cada persona, porque esto nos ha complicado mucho hasta en la parte anímica de las personas. Y esto tenemos que también empezar a pensar en nuestro ser humano como tal, cómo es nuestro comportamiento, cómo está, gira nuestra parte espiritual, digamos, no por ser religioso, sino espiritualmente, cómo me siento para poder volver a producir en el país. Hay muchos temas que esto nos ha dado una visión y nos ha abierto los ojos a todos. Una de las acciones que está haciendo la Planifica Ecuador es asesorar a los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, a actualizar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Cómo ha avanzado este proceso? Este ha sido fuerte, nosotros no paramos y en pandemia realmente les recuerdo y a todos es, esto por ley, tenían que presentar ellos en su primer año de haber sido electos, tenían que haberlo hecho en mayo del 2020. Cuando nosotros como Planifica nos dimos cuenta que esto era infructuoso, que sí podían presentar sus planes de desarrollo, pero con la pandemia teníamos que reestructurar algunos temas, es decir, ingresar dentro de este espacio un instrumento que ayude a los alcaldes a tomar decisiones en cuanto a pandemia y pospandemia. Así que lo que hicimos es un trabajo, lo presentamos a la Asamblea una propuesta de cambio en esa parte de la ley, de que nos dé una estructura de un tiempo más para que ellos puedan presentar con la asesoría de planificación. Así que la Asamblea accedió a esto, dio un año más de plazo. Nosotros de todas maneras siempre les decimos a los alcaldes, no espere que se cumpla el año más, porque ustedes ya están prácticamente en su tercer año, prácticamente empezando su tercer año de alcaldía. Y es mejor ejecutar los proyectos antes. Lo que estamos tratando, y nosotros por eso estamos siempre en territorio, es que ellos presenten en este mismo año para que su ejecución, ya como tal de ese plan, empiece a ingresar el siguiente. Tomando en cuenta justamente el instrumento de cómo vamos a trabajar para la reactivación de nuestro territorio, de nuestra realidad, tanto en servicios básicos, cómo voy a mejorar mis ordenanzas municipales en cuanto a mercados, al transporte público, a la bioseguridad ciudadana, ser parte de ese, digamos, comunicación fuerte de que nuestra ciudadanía se tiene que empezar a cuidar mucho más, cómo actúan los COEs cantonales. Son mucho trabajo el que se está haciendo, pero la idea es acelerar el ritmo y hacerlo de una manera profesional y adecuada que tenga un impacto real en el país. El rol de los gobiernos seccionales también con la pandemia ha cambiado en cuanto a la planificación. Eh, ¿Qué Así tienen es. que hacer los gobiernos seccionales para apoyar en el tema de la salud? En tema de salud, ¿qué es primero? Ellos no son los responsables directos de la salud, ¿no es cierto? Digamos, no es el Ministerio de Salud, pero sí con la colaboración de empezar a abrir en la misma ciudadanía la corresponsabilidad, es decir, las campañas de cuídate, yo me cuido y yo te cuido, porque es así, el transporte público, los mercados, cómo se manejan los alimentos dentro de este espacio, cuando llegan los camiones y todo lo que es la agricultura a los mercados, cómo se está distribuyendo ese trabajo y empezar a ver que yo necesito un saneamiento de aguas adecuadas. Por eso es la salud. Eso sí es una competencia de los alcaldes. Entonces es unificar ese esfuerzo, como le decía, en trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es el que te da absolutamente todo el triunfo que uno puede tener. Eso es como un partido de fútbol. Cada uno está en su posición, pero sacar adelante una ganancia y todo es ganar, ganar. La idea es trabajarlo desde esa manera, entonces los planes se están anexando mucho incluso a la academia. Recuerden que la academia nos está formando a los profesionales y esa formación sirve. Nosotros hemos hecho muchos convenios con algunas universidades donde la gente, los chicos que están estudiando en ese momento pueden apoyar en la parte territorial para que nuestra ciudadanía empiece a tener un nivel de corresponsabilidad con su propio espacio y también nos ayuden a seguir saliendo y a hacer una producción hacia adelante, también se van sumando. Lo mismo la empresa privada se ha venido sumando en que es un esfuerzo en conjunto, que no es solo mi empresa la que tiene que salir, sino la empresa es la que emplea, la empresa es la que genera y esa es un ganar para el empresario como un ganar para la ciudadanía. Entonces son muchas situaciones que estamos uniendo en este momento. Claro, hay una normativa que les exige a los gobiernos seccionales tener un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pero Así también es. actualmente están pasando por una crisis económica muy severa, la falta de asignaciones.
que es quizá entendible y justificable por la misma pandemia, la crisis económica. ¿Ellos tienen algún plazo más para poder presentar sus planes? Porque es un año atípico, no van a poderlo hacer todos. No todos, porque eso le decía, en este año se cumplía lo suyo, pero ya se les extendió un año más de plazo, es decir, es hasta el siguiente año. Pero la idea es no solamente presentarlo ahí, recordarles que si bien es cierto los gobiernos autónomos tienen una parte de su recurso de asignación del Estado, pero también tiene la propia autogestión. Eso le brinda la autonomía, ser autogestor, ser un gerente de su propio hogar, le ayuda a la cooperación internacional, le ayuda a sus propias ordenanzas municipales, apoyarse, ¿no? El Estado, y ustedes saben, el gobierno ha estado muy complicado en la parte financiera, recién nos pudimos igualar en sueldos, no es algo que nos guste de ver, porque no es la deuda, es sino saber cómo la estamos estructurando, ya el traer y apalancarse. Mucha gente nos dice, no, seguimos en deuda, estamos en deuda, pero lo que hemos logrado y hemos conseguido con el Ministerio de Finanzas y también Banco Central con Planifica es que esa deuda se aplaste un poco más, que los intereses se manejen mejor, vayan a la baja, pero sí necesitamos asimismo reactivarnos, pero son deudas que tenemos que queramos o no pagar. Y esto es lo que se viene reactivando la parte productiva y saber qué hacia las asociaciones y a lo demás se tiene que estructurar los créditos que ellos necesiten, pero sabiendo que también lo van a poder reestructurar y van a poder devolver, porque ese recurso es obligatoriamente una devolución. Y en cambio, los alcaldes también tienen ese espacio de un financiamiento dentro del Banco de Desarrollo y otros más, según el cupo que ellos tengan, la gestión que realicen también desde su propia gerencial, digamos, la propia gerencia que ellos hacen en su territorio, saber cómo también se van a autofinanciar. Esto nos ayuda y nos aliviana, pero ¿qué nos aliviana más que esto? Es trabajar en equipo. Como le decía, si yo tengo un proyecto, no lo saco sola. Me asocio con otros alcaldes, hago las mancomunidades y me asocio con el Estado y la misma empresa privada y voy a gastar menos recursos y voy a tener un impacto mayor. Esa es la idea de trabajar ya con una planificación mucho más holística, mucho más abierta, mucho más amplia en el sentido de cómo voy a impactar, ahora sí, en todos los puntos que necesita un ciudadano. Regresando al tema de la reactivación, ¿cuáles son las principales fortalezas que tiene el país para reactivarse? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Primero, es un país de mucho emprendimiento. La habilidad de nuestras comunidades, la habilidad de nuestros ciudadanos es muy amplia. Tienen una agroindustria muy buena, la parte turística. Si bien es cierto, ha sido una baja muy fuerte, pero porque hemos vivido del turismo internacional muchísimo. Pero ahora tenemos que, justamente veo que hay muchas comunidades que se están organizando en temas turísticos internos. Eso se ha dado mucha fuerza con la ministra de Turismo. La parte de educación es compleja por los TICs, por la parte de cómo me voy a estructurar en que esto llegue a los hogares. Esto es más complejo, pero se ha ido trabajando. De ahí la fuerza cada territorio lo tiene. Por ejemplo, lo que es la Sierra Central tiene mucho lo que es agricultura. Lo que es, hablemos de las zonas costeras, en la parte de pesca. La Amazonía es otra realidad, es un sistema ecológico ambiental diverso. Entonces, cada territorio tiene una fuerza y eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Planifica, se mueve por todo el territorio con los alcaldes, gobernadores y otras autoridades más, porque a cada uno tiene una fuerza distinta. Es decir, tiene, así como habilidades, también debilidades. Y eso es cuando nosotros sabemos ubicar la potencialidad de cada territorio, a eso le tenemos que dar fuerza. No le puedo tratar lo mismo Esmeraldas que, por ejemplo, a Cotopaxi. Son dos realidades distintas, pero cada una tiene una fuerza muy compleja y también interesante que ayuda al país a desarrollar. Eso es lo que nosotros tenemos que ubicar como un planificador. Un planificador tiene que ver a futuro y saber a qué le voy a realmente poder evaluar y a qué le voy a impactar a mi ciudadano. Entonces, esto es lo que nos está dando una estructura diferente a pesar de la pandemia crítica. La fortaleza que nosotros estamos viviendo ahora es que la ciudadanía tiene mucho que dar para que el país desarrolle. Decía usted que una de las fortalezas es el turismo, los atractivos turísticos que tiene el país. En Azuay, por ejemplo, particularmente, hay mucho turismo o había mucho turismo. Muchos hoteles han tenido que cerrar, muchas hostales han tenido que cerrar, restaurantes cerrar por falta de clientes y por falta de turismo. ¿Cómo puede un empresario privado, en este caso, recibir un apoyo del Estado
para poder reactivarse, porque su reactivación significa que se reactiva la provincia también. Claro que sí. Por ejemplo, es verdad, y no solo ha pasado aquí en la provincia de La Suay, sino en todos, donde el sistema hotelero es el que más se ha complicado, la parte turística a la que más ha tendido a la baja. Pero ahora nosotros tenemos, en cambio, ahora sí, perfecto, caigo en esa crisis, pero empiezo a ver la fortaleza. Si empiezo a trabajar con un turismo interno, donde nosotros, recuerden, como país tenemos toda esa diversidad de nuestra historia, de la parte patrimonial, donde tengo que empezar a organizar para nuestra misma ciudadanía los paquetes turísticos, cómo los voy alimentando y no solamente tener un hotel para reservas, sino dentro de eso trabajarlo hacia la parte de cómo me voy activando en el turismo, cómo voy asociándome y hago un camino de sierra, por decirle algo, tal vez Cañar, Azuay, y voy hasta Loja y armo un camino interesante de visitas que tengo en el agroturismo. Alimento a las comunidades, atraigo toda esa fuerza, porque también hay que entender que el turismo no es solamente una diversión, sino también saber cuál es la fortaleza del país hasta en agricultura. Ustedes tienen aquí en el Azuay toda esta zona que se maneja las eléctricas, donde se están poniendo todo lo nuevo que es en la parte de electricidad para ahorrar los recursos, hacer visitas en esos campos, en todo lo que van sacando los agricultores, es muy interesante, lo hemos hecho y solamente lo que tenemos que hacer es empezar a conectar eso. Difícil, no le digo que sale de la noche a la mañana, pero si toda la parte turística se sienta a trabajar en eso, van a tener unas buenas asociaciones. Y ahora yo vi, ayer que venía en el aeropuerto, Galápagos se está activando ya, el turismo está empezando a entrar. Y ahora lo que sé en la Sierra Interna, como en la Amazonía y en la costa, también empezar a trabajar con el turismo interno, que es la parte de la fuerza de las comunidades. Hay mucho de la parte ancestral que explotar aquí. Doctora, los planes que hacen los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales deben estar alineados al plan Toda una Vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Plan Toda Vida? El Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ya? Ese es como decir la Constitución, la parte donde se inicia un proceso, que es el Plan Nacional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Anexarme ese Plan Nacional, porque el Plan Nacional es el que identifica todo lo que yo tengo que fortalecer en el país, ¿no es cierto? Y a través de eso se presentan los proyectos. Si yo tengo un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, me anexo primero un objetivo de desarrollo sostenible que es mundial, donde voy manejando la disminución de pobreza, tal vez los servicios básicos que van llegando, como es el agua y otros temas de saneamiento, el ordenamiento de la población, de los asentamientos humanos para evitar que tener desastres como los hemos tenido a veces, es justamente planificar esto. Y cada uno de ellos va a tener que primero hacer un diagnóstico y luego construyen su plan orientado a lo que va. Y ahora es orientado con el tema post-pandemia, porque la pérdida nuestra como país fue de más de 6.000 millones de dólares, solo de pérdida en los 3 meses que nosotros tuvimos que encerrarnos en casa. Ahora ya no es el encierro, sino el cuidado. La responsabilidad y la corresponsabilidad es me cuido, pero sigo produciendo y le tengo que dar fuerza a lo que necesita el país en este momento. Ya no tengo la misma realidad de antes, tengo que acomodarme a lo nuevo, pero nosotros siempre hemos sido buenos guerreros y como ecuatorianos somos así, siempre salimos adelante. Nos cuesta a veces por la parte cultural, nos cuesta a veces por la política, pero en cambio siempre salimos adelante en todo. Uno de los lineamientos es de que los gobiernos seccionales deben apoyar y aportar para la generación de empleo. ¿Cómo puede un gobierno seccional aportar para esta generación de empleo? La generación de empleo no es que el gobierno como tal o el municipio del empleo, sino que el momento en que usted trabaja, como le decía, en conjunto con la empresa privada y el gobierno, las plazas de trabajo se abren, se van abriendo. Es más, nosotros hemos disminuido ya del 13% que teníamos en temas de desempleo al 6.6%. Eso ya es interesante porque ¿qué pasó? Empezó la empresa privada a reactivar los propios territorios. Por ejemplo, si usted tiene la parte lechera, si usted maneja el calzado, si tiene otra estructura como plantas de desarrollo y de alimentación, necesita de los agricultores. Ya hemos tenido que empezar a hacer un control con el intermediario. El intermediario está bien que exista porque también tiene que sobrevivir. Lo que no debe existir es el abuso para nuestros agricultores. Entonces, eso es lo que va sumando. Y esto ha venido desarrollando. Entonces, el municipio ve mucho porque es un COE cantonal que reacciona ante lo que necesita mi territorio y cuando voy ubicando mercados para quienes están emprendiendo en mi espacio,
en mi territorio, yo tengo que ir dando empleo. Entonces, ahí se va originando el empleo, no porque sea el municipio el que directamente contrata, no, sino apoya para que esto se empiece a estructurar como país y se vaya abriendo hacia las aristas que usted necesita y desarrolle su territorio. Finalmente, doctora, un llamado a los gobiernos seccionales, porque de ellos dependerá mucho el salir de esta crisis económica, la Totalmente. reactivación productiva luego de la pandemia, además de su capacidad que tengan los gobiernos seccionales para planificar. Así es, totalmente, y hacerles el llamado primero, sin desmerecer, nosotros como planifica Ecuador y antes lo que era Semplades, siempre se manejó los instrumentos para la elaboración de los planes de desarrollo. Péguense a quienes manejamos esa estructura. A veces pagar las consultorías que son onerosas, he visto en muchos espacios onerosas, y cuando uno revisa terminan siendo planes de un copy-paste de otras cosas, no le están dando la estructura, entonces estoy gastando recursos. Si no tengo a mi gente preparada, para eso está Planifica. Por eso nosotros estamos en territorio con todas las zonales asesorando a los gobiernos autónomos para cómo ellos pueden construir su plan de desarrollo y ordenamiento. Y esto es gratuito, no es que tenemos que pagar, sino es el tiempo nuestro, es el servicio justamente. Y ese servicio lo podemos financiar porque además nosotros sabemos lo que tiene que tener un plan de desarrollo. Sabemos cómo se va a estructurar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y sabemos cuál es la fuerza de una producción nueva, de lo que vamos a reactivar con la parte para que existan y se abran muchas más exportaciones. Pero ahora de eso depende cómo el territorio también se va ubicando. Entonces, los alcaldes, como yo le decía al inicio, tienen que ser gerenciales y un buen gerente de territorio es saber que si bien es cierto, dependo de unos recursos del Estado, pero también dependo de mi habilidad, de cómo yo atraigo lo mío, de cómo manejo las ordenanzas, de cómo manejo los recursos con otras estancias que pueden ser también, yo puedo tener la colaboración, como le decía, de la academia, de la empresa privada que está en mi territorio y también de la cooperación internacional, que ustedes saben, en el país ha existido mucha cooperación internacional, sobre todo en lugares así como las comunidades, la Amazonía. Lo que hay que hacer es trabajar en conjunto y tener esas fundaciones totalmente activadas para que eso se vaya desarrollando. Doctora, le agradecemos por haber estado en el Mercurio. Muchas gracias y una buena jornada. A ustedes, muchas gracias por la invitación, un buen día. Amigos de Mercurio,